En este caso, 4. Una ficha de observación 1, ¿cierto? La voy a numerar para que no confundirme. Una ficha de observación 2. Hasta ahora vamos 4. Vamos a ver cuánto nos sale. Una ficha de observación, una guía de entrevista 1, una guía de entrevista 2. Listo. Entonces vamos a diseñar la ficha de la primera observación. Entonces, en la carpeta, mis profes, hay un archivo que se llama instrumentos de recolección de información. Voy a ese archivo. Voy a la técnica que he escogido. Voy a la técnica que es observación. La ficha se va a llamar diario de campo. O sea, el nombre de la ficha es diario de campo. Entonces, eso sea, la ficha se va a llamar diario de campo. ¿A dónde estamos? Perdón. Esta ficha se va a llamar ficha de observación. Esa ficha de observación de cuando se trabaja observación participante es diario de campo. Entonces, en realidad se llamará diario del campo 1. Diario del campo 2. Pero vamos a diseñar específicamente este ejemplo. Este como ejemplo. Entonces yo lo que voy a colocar aquí es el título de mi proyecto. Como habría aquí el proyecto, lo vamos a coger. Este es el proyecto, mis propios. Voy a coger el título. Mejor cierro esto para no ver. ¿Tienen dudas hasta ahí, mis profes? Este es el proyecto del grupo número 4. ¿Me están escuchando, profes? Sí, profe. ¿Este es el proyecto? Sí, profe. Entonces yo cojo el título, voy al formato que ya está definido, coloco ahí el nombre, muy sencillo. Luego digo el contexto de observación. Yo voy a observar algo. Cuando yo voy a observar algo, yo no puedo decir que yo voy a observar la violencia escolar. No, yo tengo que decir que voy a observar algo de la violencia en algún momento con alguna población. Entonces tengo que declarar ese contexto. Voy a suponer ¿qué es lo que van a hacer en esa observación? Cuéntemelo así a palabras gruesas, mi profe. Como el comportamiento de los estudiantes, ver esas partes de la agresividad y todo eso vamos a identificar. Listo. Entonces, vamos a suponer que lo que vamos a observar en concreto, ¿en qué momento piensan observarlo, mi profe? ¿Y dónde? Sería como en el descanso, donde ellos tienen como esa expresión. Entonces, contexto de observación. Descanso escolar. ¿Tienen varios descansos? ¿Los chicos tienen varios descansos? Solo tienen uno, profe, un intermedio. Bueno, entonces descanso escolar, eso es el primero. ¿A quiénes va a observar? A los estudiantes del grado 9.1. ¿A todos o a solo la muestra? ¿Cómo que a todos? Sí se los tomó al 9.1 como de muestra. ¿Cuándo se va a observar? Vamos a suponer que se va a observar o durante.
Entonces es claro el contexto. El contexto es el descanso, a quiénes va dirigido y más o menos. Luego me está diciendo que es observación participante, ¿cierto? Sí, profe. Entonces uno aquí declararía que es observación participante. Si es observación participante, entonces, ¿a qué objetivo está asociado esa observación? ¿A cuál de los objetivos? Como es de los primeros, o es una primera observación, seguramente estaría asociado al primer objetivo, ¿no? Por lógica. ¿Cierto? Sí, profe, identificar. Si estuviese asociado al evaluar, obligatoriamente tiene que estar asociado por allá a otro objetivo. Fíjense que, aunque estamos utilizando la misma técnica, cambian las cosas. Entonces, aquí yo declararía, en la fase de diagnóstico, declararía el primer objetivo. Sencillamente lo corto de allá y lo pego, no. Ahora sí, ¿a quién va dirigida? Y doy unas características. Fíjense que aquí ya dije que son los estudiantes de grado noveno. Cuando declararon la muestra, declararon ciertas características de la muestra. Esas mismas vienen acá, en su cinta. Son un grupo de estudiantes, voy a poner un ejemplo, son grupos de estudiantes repitentes, el grupo de noveno 1 es un grupo repitente, donde el 50% corresponden a niños y el 50% a niñas. Y el 20% de esa población está constituido por migrantes, por ejemplo. Entonces, aquí escribo de manera sucinta. Ahora, aquí aclaro qué es lo que voy a observar. ¿Qué pretenden observar o valorar? Observar como los comportamientos, identificar esa parte. ¿Pero qué comportamientos? De la agresividad, de por qué son así, o sea, se alteran tanto, entonces esos comportamientos se pretenden. Ay, no me ha dicho nada, tienen que ser concretos, porque es que si yo voy a enseñar una técnica, tengo que ser concreto que voy a observar. Imagínense mis profes que en el descanso escolar los muchachos juegan, comen, brincan, saltan, y suceden 20.000 cosas. En esos 15 minutos hay miles de cosas para observar. Yo de entrada tengo que tener claro qué es lo que voy a observar. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, si es toda la semana de abril, yo el primer día voy a observar la relación entre, voy a poner un ejemplo. El primer día observo cómo se segregan cómo se dividen, se agrupan los estudiantes en el de 901 al momento del descanso, el primer día. El segundo día voy a observar cómo se interrelacionan las niñas del grupo. El tercer día voy a observar cómo se interrelacionan los niños y las niñas. El tercer día voy a observar cómo se interrelacionan los niños con un compañerito que tiene cierta particularidad, que tiene una limitación física. El quinto día voy a observar qué sucede cuando los niños escuchan la campana. Debe ser claro qué es lo que va a observar. Porque si resulto yo yendo a observar y si no tengo claro, pues resulto tomando apuntes de todo y por eso es que no me funciona la cosa. ¿Me hago entender, mis profes? Para todos los que vayan a utilizar la observación participante o no participante. Sí, profe. Es claro, entonces aquí hay que declarar ese propósito. En pocas palabras, ¿qué es lo que voy a observar? ¿Y por qué? ¿Para qué? En términos de la investigación. Luego digo el periodo de observación. Luego digo el periodo de observación. Ya, mis profes. Entonces, ya aquí más o menos dije que es la primera semana de abril. Es posible que yo aclare aquí que el primer día voy a observar tal cosa, el segundo día voy a observar tal cosa, el tercer día voy a observar tal cosa.
categorías de su proyecto? Danza tradicional, convivencia escolar. No, la primera, perdón, es estrategia pedagógica, danza tradicional, convivencia escolar. De esas tres, puede que yo lo que voy a observar es únicamente convivencia. Esta estrategia seguramente, pues creería yo que inicialmente no me sirve para trabajar danza o para trabajar estrategia. Entonces yo coloco el nombre de la categoría que voy a observar y todo lo que observe acá tiene que estar asociado o servirme para documentarme en torno a convivencia. Si una categoría de ellos también fuera inclusión y hubiesen dos categorías, entonces, ¿qué de lo que observo me da elementos, me permite capturar información asociada a convivencia? ¿Y qué de lo que observe me da elementos para identificar elementos asociados a inclusión, suponiendo que tuviese esas dos? No tienen que estar todas las categorías, porque ahí es donde viene lo que estábamos hablando. Es posible que yo con esta observación, con la primerita, aborde una categoría. Con la última estoy abordando otra. O con esto estoy abordando una categoría y con entre estas semiestructuradas estoy abordando las otras. ¿Eso qué quiere decir? Que el instrumento va orientado por categorías. Puede que todas aborden todas las categorías, perfecto. Puede que solo uno aborde una categoría. ¿Estamos claros, los profes? ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué entregaría la profesora? En el caso del ejemplo que estamos dando, entregaría esta ficha, donde está el título, el contexto de información, de observación, la técnica, el objetivo al cual está asociado, a quién va dirigida, el propósito de la observación, el periodo de observación, y como esa observación solo le va a servir para la categoría convivencia, aclarar de convivencia en concreto qué es lo que va a observar, que a la hora del té lo toma de acá, de convivencia que va a observar, que lo toma de acá. Y lo que entregan, esta es la ficha de diseño. Esta es la ficha de diseño. Que se convierte en la misma ficha de observación. Ya una vez diligenciada, yo aquí voy documentando que observe si está por días, pues entonces quiere decir que lo hizo una semana, quiere decir que hay 5 fichitas de estas.